Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este glorioso día que Dios nos regala. Usted y yo amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Creo que tenemos razones suficientes del por qué adorar a nuestro Dios. Te invito a que lo hagamos. Papito lindo, te damos muchas gracias una vez más por este honor, por este privilegio que tú nos concedes a diario de poder disfrutar de una misericordia, como dice tu palabra, que nuevas son cada mañana. Te damos gracias por la palabra que tú nos has dado, por estos mensajes que durante todo este año has traído a nuestras vidas de una manera muy clara, muy precisa. Gracias por tanta riqueza. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar una pequeña enseñanza. Siempre digo pequeña porque ustedes saben el tiempo no es mucho, así que necesitamos usar de algunos días para profundizar en estas verdades escriturales que nos hacen tanto bien. Vamos a hablar bajo el tema el clamor de Isaías y la respuesta de Dios. El clamor de Isaías y la respuesta de Dios. La base bíblica para esta palabra está en el libro de Isaías. El libro de Isaías en el capítulo 65. Libro de Isaías en el capítulo 65, del versículo 1 hasta el versículo 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías 65, versículo 1 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invoca mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Porque en mi rostro, dice pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar y no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Esta palabra es impresionante. Estos 5 versículos nos está hablando del castigo que está sentenciado para Israel. Pero antes de explicarle lo que acabamos de leer, yo necesito hacerles una introducción de qué es lo que está aconteciendo aquí. ¿Qué es lo que el profeta Isaías, Dios lo está usando para poder enfrentar y aclarar toda esta situación? Déjenme mostrarle bíblicamente qué es lo que está sucediendo. En los días del profeta Isaías, el pueblo de Dios estaba pasando por momentos que yo llamaría extremadamente graves, pero muy graves, porque espiritualmente se encontraban en ruinas. Había una decadencia moral impresionante. Judá, Israel, ni se diga. Ellos ya no servían a Dios de la misma manera, no lo hacían con la reverencia que habían aprendido, sino que lo hacían como a ellos les parecía, como ellos lo consideraban.
y estaban tan enfermos, o sea, estaban, que literalmente así lo describe la Biblia y se lo voy a mostrar bíblicamente. Ellos estaban tan enfermos, estaban tan ciegos, estaban tan faltos de conocimiento, estaban tan depravados, que la misma Biblia dice que hasta un animal conocía más fácil a su dueño o a su señor que el mismo pueblo de Dios. Note el nivel de ceguera que tenía el pueblo. Y esto es extremadamente grave, como un pueblo, el pueblo de Dios, que tiene la dirección, que tiene la revelación, que tiene a Dios, puede desconectarse de esta magnitud. Es algo increíble. Uno dice, pero ¿cómo es posible que un pueblo que conoce a Dios puede llegar a esta condición? Y es enorme, es gravísimo. Y temo que Dios va a comenzar a hablarnos de una manera muy puntual que nos va a sacudir nuestra vida. Y cuando digo que temo a que Dios nos hable de esa manera, es porque a veces los seres humanos no nos gusta mucho, obviamente, que nos digan ciertas verdades, pero las verdades nos sanan. Jesús mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Hay verdades que nos dicen que quizás nos pueden doler, pero logramos experimentar la verdadera libertad. Entonces, la Biblia nos registra aquí un pueblo que estaba en una decadencia impresionante. Entonces, era tan la decadencia que mire lo que Dios le dijo al pueblo. Estoy inicialmente haciendo la introducción para explicarle lo que dice Isaías 65 y qué era lo que estaba sucediendo. Isaías capítulo 1, del versículo 2 en adelante, escuche lo que dice. Hoy cielos, es Dios hablando a través del profeta. Hoy cielos, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Sin embargo, mire lo que dice la palabra. Dios les sigue extendiendo el llamado y el amor. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¡Wow! ¡Qué palabra tan profunda, tan directa! A mí lo que me impresiona es que no le está hablando a gente que no conoce a Dios. No le está hablando a inconversos, como decimos, o a mundanos, o a gente impía. No, gente que abrazó la vida del reino. Que el mismo texto dice que los crió, que los engrandeció, los posicionó, los salvó, los limpió, los justificó y terminaron rebelándose contra él. Llegaron a ser tan testarudos, tan rebeldes, tan depravados, que el mismo pasaje dice que hasta un buey conoce a su dueño y el asno conoce a su señor, pero Israel no entiende, no conoce a Dios.
retrocedió de tal manera que es impresionante que Dios le diga: hijos depravados, ¿cómo es posible que dejaron al que los salvó, al que los redimió, al que los transformó, al que los compró por precio? ¿Qué fue lo que Jehová hizo para que ustedes tomaran esa decisión? Entonces comenzaron, obviamente, porque cuando uno se desconecta con Dios, se desconecta de Dios, obviamente se enferma. El corazón se duele. Hay hinchazón espiritualmente hablando. Hay muchas cicatrices, o más bien muchas llagas abiertas que todavía, dice la palabra, no han sido cicatrizadas. Entonces, mire lo que Dios le tuvo que decir al pueblo, porque el pueblo espiritualmente estaba completamente en ruinas. Pero mire lo más grave. A pesar de la condición en cómo Jehová describe cómo estaba el pueblo, a pesar de esa condición, que Dios aquí, como decimos nosotros, al pan, pan, vino, vino, le está hablando muy directo, le está hablando muy claro al pueblo de Dios, y a pesar de esa condición, sus líderes, los sacerdotes, procuraban que se cumpliesen todos los ritos religiosos y todas las ordenanzas, a pesar de que estaban en desobediencia y en rebeldía. Ellos continuaban teniendo sus ceremonias. Ellos continuaban teniendo sus sacrificios, sus holocaustos. Continuaban presentando el cebo de los animales gordos, continuaban quemando el incienso, continuaban haciendo sus fiestas solemnes, las celebraban las asambleas como si nada hubiese pasado. Dígame a la ceguera que había entrado el pueblo. Y esto tiene, mis amados hermanos, una enorme enseñanza muy profunda, de que el pueblo de Dios, si nos descuidamos, podemos terminar teniendo muchas prácticas religiosas aprendidas, y se lo voy a mostrar porque aprendimos a hacerlas de tantos años de practicarlas, pero desconectarnos completamente de la vida del reino. Y temo que la iglesia de esta generación termine entrando en este pecado, porque hay tanto entretenimiento, hay tanto descuido espiritual. Esta generación no quiere leer la palabra, hay mucho entretenimiento, hay un desgano espiritual impresionante. No quieren leer la palabra, no les provoca ir a la iglesia, y abiertamente, y se lo digo como pastor, ovejas que en la cara de uno le dicen: no fui, pastor, porque no quise. Porque no quise, esa es la verdad, me dio pereza. Y uno dice: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, siendo salvados, redimidos? O sea, no entienden completamente. Vino una venda impresionante. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para seguir amando a nuestro Dios. Mañana continuamos, si Dios lo permite. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.